Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. En este nuevo episodio me acompaña Diego Acuña, con quien pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias oportunidades porque pues nos ha ayudado bastante en Dynamic Devs con todo su conocimiento en leyes, tanto en propiedad intelectual, nos ha ayudado mucho, también con temas regulatorios, incluso de la implementación de la IA, generar todas estas documentaciones y bueno, hoy está aquí precisamente para hablar un poco de eso. Él es el CEO y co-founder de Brandlex. Él les va a explicar un poquito mejor, pero Brandlex es una startup de legal tech que es más importante que nunca que contemos pues con este tipo de apoyos y pues ellos se especializan en propiedad intelectual, todo enfocado también a nuevas tecnologías. Y hoy tengo el honor de contar con él para hablar de un tema que está bastante en la mente y en el boca a boca estos días, que es la regulación de la inteligencia artificial, que ya empezó de alguna manera en la Unión Europea, pero aquí en Chile también estamos dando pasos importantes en relación a eso. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola Marlis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en tu podcast. Y un agrado, como siempre, conversar contigo y más sobre estos temas que, como tú bien dices, son temas de actualidad que están muy presentes ahora y que es importante que se conozcan, que haya difusión de estas materias, porque lo peor que podemos hacer es quedar como en el desconocimiento, creo. Así es que un millón de gracias, encantado Sí. de estar acá. A ti, Diego, y justo acabas de decir una palabra clave que es el desconocimiento, ¿no? Porque ahorita estamos como en un terreno bastante, digamos, quizá una zona un poco gris en cuanto a la regulación de la IA y específicamente la IA generativa también. Para empezar, quizás darnos una breve explicación, quizás porque es tan importante que sepamos cuáles son los riesgos más significativos asociados a la IA, porque es tan importante contar con una regulación. Sí, mira, como tú bien sabes, Marlis, estas tecnologías son bastante recientes. Si bien ya se venía trabajando con inteligencia artificial hace varias décadas, digamos, hace más de 50 años, que ya se venían haciendo avances científicos en temas de inteligencia artificial. La explosión de la inteligencia artificial generativa, especialmente, viene hace un par de años con OpenAI principalmente y la salida del ChatGPT, ¿no es cierto? Eso fue un momento, digamos, crucial para efectos de un cambio tecnológico que generó, digamos, toda una revolución que antes no tenían. Entonces, como toda herramienta tecnológica y como toda creación humana, puede ser usada para el bien o para el mal. Y esto aplica para un cuchillo, que puede ser utilizado para cortar carne o para hacerle daño a una persona. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con las nuevas tecnologías y en este caso con la inteligencia artificial. Entonces, existen riesgos con esta tecnología. Y obviamente la regulación de la inteligencia artificial lo que pretende es tratar de mitigar esos riesgos y sobre todo proteger los derechos fundamentales de las personas, porque aquí siempre tenemos que tener en consideración que si bien estamos interactuando con un algoritmo, ¿no es cierto?, con un software de alguna manera, las personas son personas naturales las que interactúan con ese algoritmo y hay que proteger todos tenemos derechos fundamentales que hay que proteger. Entonces, lo que se busca en el fondo con la regulación de la IA es que estas plataformas, estos software con inteligencia artificial sean seguros, que por otra parte cumplan con los criterios éticos, ¿no es cierto?, que ya están previamente establecidos con las buenas prácticas. Y por sobre todo, que se respete los derechos fundamentales de las personas que interactúan con estos algoritmos. Eso es lo principal, digamos. Sí, y qué bueno que lo compares con algo tan básico como es el uso de una herramienta del día a día que es el cuchillo, ¿no? Porque a fin de cuentas, el uso de la IA generativa, específicamente herramientas como ChatGPT, por ejemplo, se están convirtiendo cada día más en una herramienta del día a día, ¿no? De uso diario. Sí, de uso diario. Entonces es como, bueno, de un cuchillo sabemos exactamente cuáles son los riesgos porque sabemos que nos puede cortar, nos puede hacer un daño físico.
pero con la IA es un campo mucho más amplio y que seguramente tiene muchos aspectos a considerar, ¿no? Así es. Por eso te quería preguntar qué aspectos y abarca realmente estas regulaciones que se están trabajando. Sí, mira, hay varios riesgos que se levantan en el fondo, que son alertas durante el uso o la generación de estas herramientas con inteligencia artificial. Uno de esos principales riesgos más significativos, yo diría que es el sesgo, ¿no es cierto?, algorítmico o en el fondo la discriminación que se puede generar en base a la data que se le carga a estas herramientas. Como nosotros, yo creo que a esta altura todos tenemos una noción, aunque sea muy básica, de cómo funcionan estos transformadores, ¿no es cierto?, en el que tú haces una carga masiva de datos que pasan por este transformador, esa información se indexa, qué sé yo, se lee, y después hay un output, ¿no es cierto?, o una salida de un resultado en base a una pregunta que se le realiza, un prompt a una instrucción. Entonces, si tú haces una carga de datos, esos datos pueden estar contaminados porque pueden tener ciertos sesgos, por ejemplo, y por ende la data resultante, el output o la salida de lo que salga de ese transformador, va a estar también contaminado por esos sesgos. Entonces, uno de los riesgos importantes, digamos, que se quiere mitigar es precisamente evitar esas posibles discriminaciones en base a una carga errónea, por ejemplo, de datos que podría tener consecuencias súper negativas. Por ejemplo, para una persona común y corriente que quiera, qué sé yo, acceder a un crédito o que quiera realizar cualquier tipo de acto cotidiano, digamos, y el hecho de que ese sesgo le haya arrojado un resultado negativo podría impactar directamente en que él tenga acceso, por ejemplo, a ese crédito bancario, qué sé yo. Entonces, ese es un riesgo importante. Por otro lado, hay temas de privacidad, ¿no es cierto?, y seguridad de los datos. Todo el tema de data privacy está directamente relacionado con el tema de inteligencia artificial, porque la data precisamente es el combustible que utilizan, ¿no es cierto?, estos transformadores para poder funcionar. Si tú no le cargas datos a una herramienta de inteligencia artificial, no va a haber resultado que te arroje. Entonces, es muy importante que exista una seguridad y una privacidad respecto de la data que se le carga a estas herramientas. Entonces, ese yo creo que es un segundo riesgo bastante importante que se quiere minimizar. En Chile estamos bastante atrasados, ¿no es cierto?, con la legislación de data privacy. Se espera que la nueva regulación salga dentro de lo que resta del año, en el segundo semestre. Venimos hace varios años con ese proyecto en tramitación y yo creo que está íntimamente ligado con el proyecto de regulación de inteligencia artificial que se quiere lanzar en Chile y que acaba de ser ingresado, ¿no es cierto?, a tramitación en el Parlamento, que vamos a hablar un poquito más adelante tal vez dentro de la conversación, pero que yo creo que es muy necesario, digamos, que si va a salir ese proyecto de regulación de la IA en Chile, también esté alineado, digamos, con la regulación de la privacidad de datos. Y yo diría que el tercer riesgo importante, digamos, dentro de lo significativo, porque hay otros riesgos que también puedo conversar que no son tan altos, yo diría que es la transparencia, el requisito de la transparencia que se le exige y de la responsabilidad que se le exige a las empresas desarrolladoras de estas herramientas con inteligencia artificial. Porque en el fondo se les exige de alguna manera que transparenten la data que ellos están utilizando para precisamente generar esas herramientas. Y ahí se cae un poco ese concepto que tenemos de caja negra, ¿no es cierto? Aquí hay un concepto muy generalizado de que esto es una caja negra en la cual nosotros no tenemos idea qué hay dentro. Y eso puede ser cierto, hasta cierto punto puede ser verdadero para redes neuronales, para saber cómo funciona tal vez herramientas más complejas como puede ser el motor del GPT de OpenAI, que es una herramienta tecnológica muy compleja. Ni siquiera ellos mismos entienden bien cómo funciona y cómo llega a esos resultados y de hecho están haciendo investigaciones internas para poder entenderlo. Pero el resto del mito de la caja negra no es tan así porque nosotros, por ejemplo, que desarrollamos tecnologías con inteligencia artificial, ustedes también, ¿no es cierto?, en Dynamic, nosotros sabemos perfectamente la data que se le está cargando. No hay una caja negra. Ahí hay data que se puede transparentar perfectamente. Y esa exigencia de transparencia y de responsabilidad, yo creo que es un punto súper importante que trae la regulación normativa en estas materias. Es, en el fondo, exigir a las empresas desarrolladoras que, en el fondo, transparenten la información que están cargando y, por otra parte, se hagan responsables de sus herramientas. En caso de que generen algún tipo de daño, por ejemplo, saber quién es el responsable que está detrás del funcionamiento de esa herramienta,
herramientas no son autónomas en su funcionamiento, sino que alguien le cargó un algoritmo y le cargó la data. Entonces, ese alguien, en teoría, tiene que hacerse responsable de los resultados o los perjuicios que pueda causar. Y justamente acabas de despertar en mí también una duda específica sobre a quién está dirigida la regulación, porque hablamos de empresas desarrolladoras, proveedores de IA, pero por ejemplo, de lo que sabes hasta el momento, si yo en el día a día, una persona particular está usando una herramienta y de alguna manera incurre como en algún mal uso, digamos, ¿esta ley también podría afectar a una persona natural, digamos? Mira, yo creo que hay cierta regulación, Marles, que ya te permite en el fondo cubrir ese nicho de responsabilidad respecto de los usuarios. O sea, si yo utilizo una herramienta que está destinada, por ejemplo, a X fin, pero la mal utilizo, por ejemplo, para crear fraude o para, qué sé yo, hacerme pasar por otra persona y generar una estafa con eso, en el fondo el delito que se genera detrás ya está cubierto por nuestro código penal o por las leyes de delitos informáticos de alguna manera. Entonces, en esos casos deberían aplicar esas normativas que ya existen. A mi entender, la normativa y esto está en trámite, digamos, acaba en el fondo de ingresar en el caso chileno a tramitación. Entonces, ya tenemos la experiencia de la ley de privacidad de datos que lleva muchísimos años en tramitación en el Parlamento. Esperamos que la de IA no tenga ese mismo curso, porque directamente si es que ocurre lo mismo cuando salga esa ley, va a estar obsoleta probablemente, porque la tecnología va cambiando casi a diario o semana a semana, y si la regulación va muy por detrás de esos avances tecnológicos, queda inmediatamente obsoleta. O sea, va una vez que ya sea publicado, que salga a tramitación y entre en vigencia, ya va a estar totalmente obsoleta. Entonces, por una parte, y respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que no tenemos que perder de vista que ya existe mucha normativa aplicable y que no todo se resuelve tampoco a través de nuevas normativas o de nuevas leyes, sino que hay que tratar de aplicar lo que ya existe por una parte, pero sin perjuicio de ello, obviamente que hay que tratar de regular estas nuevas tecnologías para que se enmarquen dentro de un funcionamiento que sea acorde con los derechos fundamentales, como te decía, sobre todo. Eso yo creo que es el aspecto fundamental, que hay una carta, digamos, de derechos fundamentales que tiene que ser respetada y hay que tener en consideración siempre que estos algoritmos van a estar interactuando con personas. Entonces, teniendo eso como un marco general, yo creo que debería poder funcionar, digamos, perfectamente la legislación que tenemos y esto complemente un poco estas nuevas tecnologías. Totalmente, de hecho, como mencionan, hay muchas leyes, regulaciones que ya existen. De hecho, creo que dentro de poco se va a lanzar también la ley de ciberseguridad. Entonces yo imagino que todo esto es como que de alguna manera se alimenta una de otra. De alguna manera como que no pueden funcionar por separado. Es lo ideal, Y uno de los... Ojalá fuera así, sí, porque lo mismo con lo mismo con lo de data privacy. Al final son leyes que por separado no funcionan y tienen que ir en un entrelazado normativo que las haga funcionar. Entonces, por eso cuando una ley se demora mucho en su tramitación, queda desfasada. Y ese es el problema que ocurre con la de privacidad de datos, por ejemplo. Y más si sigue cambiando esa tecnología constantemente, porque van a aparecer situaciones que quizás hasta el momento no nos hemos imaginado. En el caso de la Unión Europea, que pues una de las regiones que está avanzando más rápido en este tipo de regulaciones, ¿qué aspectos o qué objetivos quizás podrías destacar de lo que ellos han logrado, digamos, en términos de seguridad, transparencia, ética? Yo creo que hay una especie de carrera, ¿no es cierto?, a nivel global, de quién es el que en el fondo va a implementar la normativa que sea el estándar global en temas de inteligencia artificial. Y en esa carrera hay varios interesados, son las generalmente superpotencias, ¿no es cierto?, mundiales. Está China, por una parte, que está con su propia, en el fondo, con sus propios criterios normativos, que no siempre coinciden con los de nosotros en Occidente, ¿no es cierto? Y por otra parte, dentro del lado occidental está siempre la competencia entre Estados Unidos y Europa, de alguna manera, que ambos quieren de alguna manera establecer ese estándar y que ese estándar sea el que rija para el resto del planeta. Ya pasó un poco eso,
con la normativa de la GDPR, ¿no es cierto?, que era la normativa europea de privacidad de datos, que finalmente, si bien estaba destinada en un principio a regular el tema dentro de Europa, terminó impactando a nivel global. Entonces, está esta carrera, y en esta carrera de llegar primero, en el fondo, el primer paso lo dio efectivamente en la Unión Europea, sacando esta regulación normativa de inteligencia artificial, la EU AI Act, que se llama, que es en el fondo, regulación normativa de la inteligencia artificial en Europa, que principalmente apunta a temas de seguridad, vale decir, que se establece que estas herramientas de inteligencia artificial no representan un peligro para las personas, ¿ya? Que no sean herramientas que lleguen a ser peligrosas, ¿no es cierto? Por otro lado, el criterio de transparencia, que era el que hablábamos un poquito antes, con la pregunta anterior, que es en el fondo que las empresas desarrolladoras de estas herramientas den a conocer a los usuarios, ¿no es cierto?, cómo funcionan estas herramientas y cuál es la data que se le cargó a esas herramientas para que lleguen a un resultado, que es un segundo principio muy, muy importante, ¿no es cierto?, en estas materias. Y el tercero ya son criterios más éticos, ¿no es cierto?, que es promover un poco las buenas prácticas dentro de lo que es la inteligencia artificial, y eso abarca una serie de subnichos. Eso implica, por ejemplo, dentro de esas buenas prácticas éticas, que yo no, por ejemplo, atente en contra de la protección de propiedad intelectual de terceros, que yo no infrinja, ¿no es cierto?, derechos de copyright o propiedad intelectual de terceros con esa data que yo le esté cargando a esa herramienta. Entonces, hay criterios normativos y éticos que se entrelazan para que esa en el fondo, regulación finalmente funcione. Sí, y de alguna forma yo a veces siento que es algo muy amplio, no sé si es porque es súper nuevo y puede ser muy complejo quizás establecer como los niveles de impacto que tiene. Alguna persona le puede impactar a más o menos que, por ejemplo, usen su rostro para algún video, etcétera, ¿no? Como ya viene pasando desde hace algún tiempo, ¿no? Pero entiendo que esta normativa de la Unión Europea también está manejando ciertos niveles de riesgo. ¿Cómo se está planteando esto? Sí, efectivamente la normativa europea se basa en una clasificación de riesgo. Esa es la columna vertebral, digamos, de la normativa, y establece básicamente 4 niveles de riesgo en base a una clasificación que está elaborada dependiendo de qué tanto puede impactarle finalmente a las personas en sus garantías fundamentales. Entonces, dentro de ese primer grupo de riesgo, el más alto, digamos, que es el riesgo que ellos clasifican como inaceptable, se encuentran, por ejemplo, para hacerlo como con ejemplos más tangibles que todos podamos entender, ¿no es cierto?, lo que ocurre en China con estos sistemas de scoring o clasificación de las personas. En China hace un tiempo, digamos, desde hace un tiempo esta parte, no solo están muy monitoreados con cámaras, sino que se está monitoreando a nivel gubernamental el actuar de las personas dentro de un contexto cívico. Qué tan buen ciudadano soy yo dentro de ese contexto social. Y en base a eso se elabora un score o una puntuación de mi actuar dentro de esa sociedad que me permite o me impide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en China, si yo, tengo un actuar contrario a las normas que ellos establecen y, me pongo a romper cosas en la calle o boto la basura o obviamente eso va a afectar mi puntuación como ciudadano, y eso, por ejemplo, me podría impactar en que yo no pueda viajar a otra ciudad, porque al tratar de subirme a un autobús o a un avión o ese score o esa puntuación negativa me va a impedir que yo salga de mi ciudad, por ejemplo, y vaya a otro lugar. Entonces, esto es muy loco de pensar que ya se está implementando, porque va muy, en el fondo, en la realidad como distópica de libros como 1984, ¿no es cierto?, en que esta sociedad era totalmente como vigilada y controlada. Y en el fondo, en China eso ya está ocurriendo desde hace un tiempo. Entonces, con la implementación de la inteligencia artificial en ese tipo de scoring o puntuación de las personas, eso podría ser un control aún mayor. Entonces, a nivel europeo, por lo menos, ese tipo de sistemas con inteligencia artificial quedan totalmente prohibidos. Hay una prohibición total respecto de esos riesgos inaceptables, como el scoring de personas o de puntuación de personas. Después vienen las herramientas que podríamos clasificar como de riesgo alto,
Y ahí podríamos meter, por ejemplo, cosas que podrían ser eventualmente perjudiciales para las personas. Por ejemplo, un score que me pudiera afectar o una revisión de mi persona para contratarme para un trabajo, por ejemplo. O que haga un diagnóstico médico mío en base a un algoritmo de inteligencia artificial. Eso puede ser potencialmente riesgoso porque ese algoritmo podría fallar y podría dar un diagnóstico médico erróneo de mi parte o podría impedirme a mí acceder a un trabajo, por ejemplo. Entonces, si bien no llega al riesgo inaceptable de la categoría anterior, también tiene un riesgo alto y en ese caso la normativa es bastante rigurosa y exigente en el sentido de exigirle mucha transparencia y sobre todo que esos modelos de inteligencia artificial estén supervisados por algún ser humano. No se pueden dejar esos algoritmos, digamos, libres. En el caso, por ejemplo, médico, que solamente funcione un algoritmo en base a sus probabilidades sin la supervisión de un doctor detrás, por ejemplo, para que se entienda el ejemplo. Tiene que haber una supervisión de un profesional, de un humano, que efectivamente valide que los resultados de esa inteligencia artificial son correctos. Y después hay otras categorías de menor impacto, sobre todo para las personas, que serían las de riesgo limitado o moderado y las de riesgo mínimo. En las de riesgo limitado podríamos, por ejemplo, poner un chatbot, ¿no es cierto?, que conteste con inteligencia artificial que difícilmente, digamos, podría afectar mis garantías fundamentales como persona. Lo más podría darme una respuesta errónea, ¿no es cierto?, respecto a algún tema que yo le pregunte, pero no representa un mayor riesgo para mí como ser humano, como persona. Entonces, por supuesto que la regulación en ese sentido es mucho menos estricta. Lo mismo con los riesgos mínimos, que podría ser que sería un filtro de spam de correos, que funcione con inteligencia artificial, que prácticamente no les exigen mayores requisitos para poder funcionar, ¿ya? Pero esa es básicamente la clasificación, son estos 4 niveles de riesgo. Buenísimo, súper bueno saberlo porque además, si bien actualmente se están haciendo muchas nuevas implementaciones o creando nuevas herramientas, también puede haber cierta retrospectiva en el sentido de que la inteligencia artificial ya está funcionando en muchas otras herramientas y con otros enfoques más allá de la IA generativa y lo del chatbot que recién comentabas, ¿no? Como igual está jugando un papel importante en lo que tiene que ver con el tema de la visibilidad, los algoritmos en las redes sociales, a qué información le doy más peso y cuál no. Entonces, también creo que puede haber como un trabajo importante, además de la regulación, en educar a las personas también en cómo están usando nuestros propios datos y así poder nosotros tomar decisiones en función de eso, ¿no? Sí, tenemos que ser mucho más conscientes, como tú dices, Marley, de la importancia y la relevancia que tienen nuestros datos personales, no solo para las herramientas con inteligencia artificial, sino que para cualquier otro fin, digamos, y creo que falta mucha educación en ese sentido. Creo que somos muy poco conscientes de la importancia que tienen esos datos y del impacto que puede generar que esos datos personales anden circulando, digamos, sin ningún tipo de control o sin el consentimiento del titular, que es lo que pasa muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, es súper necesario aumentar, digamos, el conocimiento de estas materias y por supuesto, educar, que es lo más importante al final del día. Sí, incluso como el efecto que tiene nuestro accionar en el día a día, ¿no? Como nosotros también quizás bajo un desconocimiento podemos tomar unos datos que son confidenciales o etcétera. Alguien, ponte que trabaje en un banco y coloca estos datos en alguna herramienta para aumentar su productividad, etcétera, y termina causando alguna situación, una consecuencia también de gran impacto. Entonces creo que por eso también es importante que hayan instancias también educativas o de ética, como para que las personas también se preparen más en todos estos términos, que a veces pueden sonar como bastante abstractos. Así es, sí, por eso es importante poner ejemplos para hacer como la bajada, digamos, a todos estos conceptos como muy legales que al final pueden quedar mucho en la teoría, pero es más fácil si uno lo asocia con algo más tangible, ¿no es cierto?, que te permite entenderlo mejor. Totalmente. Otra pregunta que tenía, obviamente entre quizás Latinoamérica y la Unión Europea, estamos en situaciones distintas o hemos logrado avances distintos, pero algo que me comentabas en algún momento era acerca del Brussels Effect. Sure. Y cómo nosotros, tomando esa experiencia de otros países u otras regiones, quizás
tomamos algunas guías o formas de acción que vienen también de contextos diferentes. Cuéntanos un poco de qué se trata este Brussels Effect. Efectivamente, el Brussels Effect es en el fondo el impacto o la influencia que tiene la normativa, en este caso europea, en el resto del mundo, ¿no es cierto? Era un poco lo que habíamos conversado antes que había ocurrido con la normativa de privacidad de datos, el GDPR, que es una normativa europea, y se le llama Brussels Effect porque en el fondo se asocia, ¿no es cierto?, con Bruselas y como centro de la Unión Europea, pero que son normativas que en el fondo terminan impactando a nivel global, que se transforman en el estándar. Y eso es lo que pasó un poco con el GDPR, ¿no es cierto?, que esa normativa europea impuso el estándar de protección de datos a nivel global y terminó impactando a empresas que estaban fuera del territorio jurisdiccional, digamos, que no estaban domiciliadas en Europa, sino que estaban domiciliadas en cualquier otro país del mundo y que les terminaba impactando igualmente esa normativa siempre que trataran datos de algún ciudadano europeo. Y eso era altamente probable que así ocurriera, digamos. Entonces, esa normativa terminó estableciendo el estándar global de funcionamiento para la privacidad de datos y lo hace hasta el día de hoy. De hecho, el proyecto de ley que está en tramitación en Chile, que todavía no ha salido, ¿no es cierto?, mira hacia el GDPR, ¿no es cierto?, y si bien no es una copia textual, por supuesto, pero porque tiene adecuaciones a la normativa o a la realidad nacional, se basa, obviamente, en ese sistema europeo de protección. Y lo mismo es lo que podría pasar como efecto, ¿no es cierto?, con la regulación europea de inteligencia artificial. Esa regulación normativa que está en Europa podría transformarse perfectamente en el estándar global respecto de estos temas. Entonces, por eso es importante siempre, a pesar de que se vean como temas súper lejanos, ¿no es cierto?, como que están ocurriendo en otros lugares del mundo o en las potencias que siempre van como a la delantera en estas materias, Estados Unidos, China o Europa, ¿no es cierto?, que siempre son en el fondo los lugares más innovadores y que por ende también se hace más urgente la necesidad de regular. Muchas veces desde Chile vemos estos temas, o de Sudamérica o Latinoamérica vemos estos temas como muy lejanos, ¿no es cierto?, pero que nos terminan impactando en el corto plazo. En el caso de la regulación europea de inteligencia artificial, tiene efectos en 24 meses. Entonces, si las empresas no se empiezan a preparar desde hoy, empiezan a conocer la normativa, empiezan a entenderla y en el fondo a comprender que podría impactarles dentro del desarrollo tecnológico interno de su misma empresa, les va a llegar igual en algún minuto. Y es mejor estar preparados con antelación que esperar que se cumplan los plazos y estar el día antes de que la normativa entre en vigencia y tratando de adecuar, ¿no es cierto?, los procesos de la empresa o tratando de ponerse al día con la normativa. Hay que ser un poco más previsores en ese sentido y entender que estas cosas, no porque se hayan hecho en otros países, no van a llegar a Chile o no van a tener un impacto en Chile. Independiente de que la normativa chilena, digamos, específica, tenga cosas, en el fondo, ciertas temáticas que sean adecuadas a la realidad nacional. Pero el estándar global va a venir probablemente de afuera, no de la normativa chilena. Y eso es lo que hay que tener en consideración, porque al final, en un mundo globalizado como el que estamos, no podemos quedarnos solo con nuestra normativa interna, sino que tenemos que tener en consideración cuál es el estándar mundial en la materia. Chile tiene mucho potencial para la inteligencia artificial. Hubo, ¿no es cierto?, hace muy poquito un ranking en el que aparecimos en el primer lugar a nivel latinoamericano de inteligencia artificial. Tenemos capital humano, tenemos infraestructura tecnológica, tenemos una de las mejores velocidades de internet a nivel mundial, ni siquiera latinoamericano. Entonces están las condiciones perfectas para que Chile sea un polo tecnológico y aproveche esta ola de inteligencia artificial y no miremos estas cosas desde el palco, ¿no es cierto?, desde la tribuna, sino que seamos jugadores dentro de la cancha en estas nuevas tecnologías. Chile tiene todo el potencial para hacerlo, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo de una forma responsable, ¿no es cierto? Y la forma correcta de hacerlo es entendiendo que esto se va a regular, se va a normar, que ya se está regulando esto, y eso va a impactar obviamente en los desarrollos tecnológicos. Entonces es súper importante siempre tener en consideración eso. Justo que hablas del potencial de innovar, allí hay un tema que también se ha estado tocando mucho en las redes sociales, en diferentes charlas, y es precisamente qué impacto puede tener esta regulación
en términos de detener la innovación o desacelerar la innovación? ¿Qué has visto en relación a esto? ¿Qué crees que pudiera suceder? Es súper difícil para cualquier normativa encontrar equilibrio, ¿no es cierto? Siempre el péndulo va a estar en uno u otro sentido. Aquí el péndulo, en el fondo, está entre resguardar las garantías fundamentales de las personas, que era lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Y por otro lado, no detener la innovación, que es lo que tú comentabas. Y en esos dos polos se mueve este péndulo normativo que tiene que estar lo más, en el fondo, centro posible, dentro de lo complejo que es. Pero la idea, por lo menos, de la normativa que acaba de sacar la Unión Europea es precisamente tratar de fomentar la innovación más que detenerla. Ellos ya tuvieron la experiencia previa, digamos, con el tema de privacidad de datos, de que por el hecho de tener una normativa tan estricta, les ha impactado hasta el día de hoy en tener pocas startups tecnológicas que sean exitosas a nivel europeo, y en el fondo, todo ese en el fondo capital tecnológico se fue a Estados Unidos o está saliendo desde China. Entonces, Europa quiere recuperar de alguna manera ese trono que dejó, digamos, en manos de estos otros dos, digamos, potencias mundiales. Y la forma de recuperarlo es regulando la inteligencia artificial, pero sin perder en consideración que una normativa muy estricta va a terminar generando el efecto contrario a lo que ellos quieren, que es fomentar la innovación. Ellos quieren que muchas startups o que muchas empresas tecnológicas salgan de Europa y en el fondo puedan expandirse a otros mercados, a otros países. Y eso no ocurre, o sea, han habido contados casos en Europa recientemente. O sea, yo diría que de las últimas pocas startups tecnológicas que han sido exitosas, yo diría que está Spotify probablemente, con un tema de streaming de música, y no hay muchas más que esas. O sea, la verdad, comparado con lo que es Silicon Valley, Estados Unidos o China, ¿no es cierto?, que saca empresas tecnológicas potentísimas, ¿no es cierto?, casi todos los días, Europa ha quedado un poco relegada en ese sentido. Entonces, la normativa apunta a fomentar a fomentar la innovación tecnológica, a fomentar el uso de la inteligencia artificial, pero un uso responsable que proteja los derechos de las personas. Básicamente eso. Pero ese equilibrio siempre va a ser muy complejo de lograr. Complejo. Sí. Sí, de hecho te quería preguntar, hasta el momento, ¿qué casos o conflictos legales ya has podido presenciar, bien sea nacional o internacionalmente, sobre infracciones o mal uso de herramientas basadas en inteligencia artificial? Sí, yo creo que los litigios o los conflictos por el mal uso o uso indiscriminado de inteligencia artificial por parte de las grandes empresas tecnológicas o por parte de empresas más pequeñitas, está recién comenzando. La bola de nieve está empezando a girar recién y ya estamos viendo con cada vez mayor frecuencia demandas de personas o de empresas o de agrupaciones, conglomerados de profesionales o qué sé yo, que están demandando a estas empresas tecnológicas. Principalmente han sido las demandas por el uso indiscriminado de su data, ¿no es cierto?, de sus obras, infringiendo lo que es la propiedad intelectual, el copyright, ¿no es cierto?, la protección de su propiedad intelectual, sin tener la autorización para ello. O sea, básicamente estas empresas tecnológicas entrenaron estas herramientas con IA, con toda la información que estaba disponible en Internet, y sin preguntarle a nadie, sin pedirle a nadie el consentimiento, sin preguntarle a nadie si estaba de acuerdo con que se utilizaran esas obras o esos datos, sino que simplemente por el hecho de estar en Internet publicado en algún lado, ellos tomaron esa información y la utilizaron para entrenar estas herramientas. Entonces, ahora se están viendo los resultados de haber hecho eso. Ellos no pidieron permiso, en el fondo, y optaron por la estrategia de pedir perdón, que es la estrategia posterior. En este minuto hay muchas grandes empresas como OpenAI con el ChatGPT, ¿no es cierto?, u otras, que están tratando de negociar licencias con esas empresas para precisamente evitarse un juicio. Pero como caso emblemático, yo te diría que está, por ejemplo, en la demanda que presentó el diario el New York Times en contra de OpenAI, por ejemplo. Ese yo creo que es el caso emblemático. Está muy bien armado esa demanda. Yo creo que tuve la posibilidad de revisarla y yo creo que es de las demandas más contundentes que me ha tocado ver en el último tiempo en contra de una empresa tecnológica. Está muy bien lograda, digamos, el planteamiento detrás de esa demanda.
Y lo divertido es que en ese caso ellos estuvieron en negociaciones previas para una licencia y como no llegaron a puerto con la licencia, no lograron cerrar ese acuerdo, el diario terminó demandando a OpenAI por el uso de sus noticias sin la autorización. Entonces, ese litigio está en curso. Todavía, como son juicios muy recientes, todavía no tenemos mucha jurisprudencia, no hay muchos fallos todavía de los tribunales. Así es que en la medida en que vayan terminando esos juicios, vamos a ir viendo para dónde va un poco la mano de los jueces también en estas materias, ¿no es cierto? Todavía estamos en una etapa muy inicial de esto, pero yo creo que ese tipo de casos como el del New York Times, yo creo que están todos los ojos encima porque está muy bien planteada la demanda y todos queremos saber en el fondo en qué va a terminar eso. Puede que termine en un acuerdo, finalmente, en que las partes se desistan de la demanda y firmen esa licencia que habían negociado previamente. Pero si no llegan a ese acuerdo, vamos a estar todos muy encima de ese caso para ver qué es lo que resuelven los tribunales. Y como ese han habido varias otras, digamos, hay algunas de agrupaciones de guionistas en Estados Unidos que han demandado a empresas tecnológicas, se han agrupado o asociado, ¿no es cierto?, para presentar una demanda colectiva en contra de empresas tecnológicas. Está la demanda de Getty, ¿no es cierto?, esta plataforma de imágenes en contra de Stability AI, que es en el fondo de inteligencia artificial que te permite generar imágenes, un poco lo que hace DALL-E. Entonces hay una demanda también en curso por el uso indiscriminado de sus obras o de sus imágenes, precisamente para entrenar su herramienta de generador de imágenes. Entonces hay muchas demandas que están en curso, vamos a tener que ver en qué finalmente terminan, pero yo siento que esto es recién el comienzo de la historia, digamos. O sea, estamos empezando con el tema de los litigios, de las demandas, y yo creo que va a venir una oleada muy fuerte de demandas en ese sentido, no solo en Estados Unidos, también esto se va a ir transmitiendo a otros países como Chile y va a llegar en algún minuto, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hay temas como saliendo un poco del mundo corporativo, digamos, que me gustaría que ahondaras un poquito y quizás nos contarás brevemente qué fue lo que sucedió y cómo lo ves tú, como en el caso ocurrido también con los alumnos del St. George, que de alguna manera impacta más al ciudadano de a pie, ¿no? Que como nosotros nos defendemos de que este tipo de situaciones puedan sucedernos y que no estamos exentos, ¿no? Tampoco. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, efectivamente hubo un caso muy reciente en Chile de un grupo, digamos, de escolares del Colegio St. George que utilizando fotografías normales, digamos, de sus compañeras, que estaban obviamente vestidas, con una aplicación con inteligencia artificial generaron imágenes falsas o trucadas de esas mismas personas, pero desnudas. Y esas imágenes las difundieron y se terminaron viralizando, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que las personas afectadas, en el fondo compañeras de curso de estos chicos, ¿no es cierto?, le contaron a sus padres, qué sé yo, y causó mucho revuelo, salieron todas las noticias del caso. Y la verdad va un poco con lo que conversábamos antes, Marlis, de la falta de educación que existe respecto al uso responsable de estas herramientas. El mismo caso del cuchillo, ¿no es cierto? Si yo no le enseño a mi hijo que si mal utiliza el cuchillo podría llegar a herir a alguien o matarlo o causarle un daño, un perjuicio, puede ocurrir que llegue a hacerlo, digamos. Tengo que enseñarle a mi hijo a utilizar responsablemente un cuchillo y también una aplicación con inteligencia artificial. Tengo que enseñarle a que utilice bien el Internet. No puedo obviar, digamos, la realidad tecnológica que existe. No puedo hacer vista gorda y tratar de negar o abstraerme del tema. El tema existe. Los chicos tienen acceso con sus teléfonos a aplicaciones móviles para todos los usos, digamos, incluso para desvestir a gente, como en el caso de la aplicación que utilizaron en este caso. Pero pasa, no por el hecho de que estas herramientas existan, significa que uno las va a utilizar. Hay que ser responsables en el uso de estas herramientas. Y eso pasa mucho por el tema de educación tecnológica, que yo creo que falta mucho en Chile y a nivel sudamericano. Falta muchísimo en ese sentido. Creo que hay muy poca educación tecnológica, ni siquiera se conoce bien como concepto. Yo creo que hay que educar tecnológicamente a las nuevas generaciones para que utilicen estas herramientas que son muy poderosas, pero para buenos usos y de forma responsable, ¿no es cierto? Y respetando los derechos del resto. Yo no puedo andar desvistiendo a la gente por la calle, digamos,
porque eso estoy afectando la honra de las personas, estoy afectando su derecho a imagen, estoy afectando derechos fundamentales de esas personas. Y estos chicos, yo creo que si bien entendían que esto no era correcto, no dimensionaron el daño que podían causarle a esas niñas viralizando estas fotos. Entonces, yo creo que hay un tema ahí se habla mucho de las medidas que tendría que haber tomado el colegio contra los alumnos, pero siento que se ha dejado un poco de lado cuál es la responsabilidad de nosotros como padres, ¿no es cierto?, de educar a nuestros hijos y enseñarles que estas herramientas tecnológicas tienen que ser bien utilizadas. Por más, siempre van a existir herramientas causadas o hechas para hacer daño, ¿no es cierto? Pero ahí está uno si es que las utiliza o no. Sí, justamente también pensaba en eso, ¿no? En el tema de cómo bajamos toda esta educación a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? No solo la educación tecnológica, sino también la educación ética, que es importante que vaya de la mano. De hecho, he visto algunos cursos, hay un curso que creo que lo compartimos entre nosotros una vez, que era el curso de ética de la Universidad de Helsinki. Hay libros también, pero no es como que esté lo suficientemente disponible como por ejemplo en un colegio, que quizás lo incluyan en las clases de informática para que tengamos acceso, o en reuniones para padres, no sé, imagino que deben haber muchos métodos que tenemos que empezar a considerar que son importantes incluir, ¿no? También en las empresas, ¿no? Yo creo que a nivel general para que regular también el uso o dar un entendimiento un poco más profundo de con qué tenemos entre manos, ¿no? Qué tipo de herramientas. Porque a veces cuando no es algo tangible, pensamos, ¿qué daño puede hacer esto, no? Lo invisible. Pero lo cierto es que puede hacer bastante daño si no lo tratamos con cuidado. Efectivamente. Más que lo que tiene que ver con innovar o avanzar, eso como seres humanos creo que está implícito en nosotros, ¿no? Pero cómo evitamos la menor medida posible o la mayor medida posible de que no hagamos daño a nosotros mismos o a otras personas. A terceros. También, ¿no? Así es, sí. A terceros, exacto. De todas maneras, falta mucho ahí en uso ético y responsable de las herramientas tecnológicas. Falta mucha educación en ese sentido, y si bien hay información disponible, como tú bien dices, Marlis, muy poca gente al final termina haciendo esos cursos o accede, y no lo veo tampoco en ninguna malla curricular de un colegio o de las universidades. Eso hay que incorporarlo, son ramos que deberían ser obligatorios para todos los alumnos, digamos, así como hay ramos obligatorios como de idiomas, de matemáticas, qué sé yo, que son súper importantes. Estos temas tecnológicos son y van a ser con el paso del tiempo cada vez más relevantes, entonces no podemos, como te decía antes, hacer vista gorda y tomar esto como un caso aislado, porque en la medida en que estas tecnologías se masifican, mayor va a ser el número de casos que se utilicen para malos fines. Y eso es inevitable. Totalmente. E incluso para los profesionales de las leyes, para los abogados, así como tú, tienen que montarse en esa ola lo más rápido posible. Si quien no le preste atención, va a tener quizás dificultades para poder ayudar a otras personas o hacer un mejor trabajo, o si deja pasar mucho tiempo como para meterse en estos conceptos tecnológicos, le va a ser complejo poder brindar esa asesoría. Exactamente, y comprender también lo que está sucediendo en torno a todo esto. Y bueno, y justo yo te quería preguntar, sé que tú siempre con Brandlex están haciendo cosas, yo lo veo muy activo siempre en LinkedIn, viendo los partners también en los que se han unido. De verdad que ha sido una de las pocas empresas que yo he visto o profesionales de las leyes que se ha subido bastante rápido a esto, ¿no? Sobre todo aquí en Chile. ¿Qué próximos planes tienes en torno a esto? Cuéntame un poquito sobre Brandlex, donde la gente también puede conseguir más información sobre ustedes. Sí, nosotros en Brandlex somos una startup legal tech y quisimos en el fondo mezclar estos dos mundos que a nuestro juicio estaban muy relacionados, que era el mundo legal con el mundo tecnológico, ¿no es cierto? Sentíamos que no había una conversación fluida entre estos dos mundos y queríamos juntarlo y lograr un idioma, un lenguaje en común para que pudieran conversar. Al final, el lenguaje tecnológico, que es muy técnico, muy específico, y el lenguaje legal, que pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? A veces no conversan. Y sentíamos que esa necesidad de que conversen, de nosotros como abogados entender cómo funcionan estas tecnologías desde adentro, ¿no es cierto?
Y por otra parte, la parte tecnológica, ¿no es cierto?, entender que esto tiene una regulación, tiene un marco, tiene un funcionamiento que tiene que estar dentro de un marco regulatorio, ¿no es cierto?, que ambos mundos puedan entenderse y conversar. Entonces, eso es lo que quisimos hacer con nuestra startup. Tenemos un brazo un poco más tecnológico en el que trabajamos en un laboratorio con inteligencia artificial y generamos en el fondo aplicaciones con IA. Estamos próximos ahora a lanzar una primera versión, digamos, de un asistente legal virtual que en el fondo va a asesorar a los usuarios en materias relacionadas con principalmente propiedad intelectual y nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Así es que como proyecto a corto plazo tenemos ese. Por supuesto que nos encantan ambos mundos. Creo que yo ya venía hace bastante tiempo como metido en el tema de tecnología, siempre me ha gustado, y la protección de activos intangibles está íntimamente relacionado también con el tema tecnológico. Entonces, esos mundos eran lo que queríamos en el fondo mezclar. Si tienen cualquier tipo de consulta, pueden visitar nuestra página web, que es www.brand-mediolex.com. Ahí está toda la información, están los servicios que ofrecemos y encantados de poder asesorarlos en estos temas que la verdad a nosotros nos llaman mucho la atención, nos encantan y que en el fondo también sentimos que es un área que no siempre está tan cubierta, ¿no es cierto?, por el área legal sobre todo. Hay una cierta distancia o lejanía con estas materias y esto va a ser herramientas de uso diario. Ni siquiera en el mediano plazo, y creo que en el corto plazo esto va a ser el estándar, todos vamos a utilizar. Nosotros, yo creo, ustedes, Marlis, en Dynamics, nosotros también ocupamos a diario inteligencia artificial en distintas herramientas, pero eso se está masificando y yo creo que en el corto plazo todos nuestros dispositivos van a estar conectados con inteligencia artificial, todos vamos a ser usuarios diarios, así como lo somos de internet o del teléfono móvil, todos vamos a ser usuarios diarios de inteligencia artificial. Entonces es importante, digamos, tener esa asesoría legal en estas materias, porque en la masificación, por supuesto que va a traer una serie de consecuencias que no siempre son tan positivas con respecto a estos temas. Sí, Diego, oye, ha sido una conversación muy, muy entretenida. De verdad que es un tema que da para mucho y van a salir otros temas un poco más adelante, seguramente a medida que avance la regulación. Así que cuento contigo para un próximo episodio y retomar este tema. Y bueno, agradecerte mucho por acompañarnos aquí en el podcast. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Marley. Encantado de conversar contigo, un agrado como siempre y feliz de poder volver a conversar y que sigamos viendo un poco los avances en estas materias y en qué van en el fondo los casos también que están ahí por resolverse, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y bueno, gracias a todos también a quienes escucharon el episodio. Estén atentos porque pues va a venir bastante temas, no solamente muy técnicos, sino también más éticos, filosóficos, metodológicos, así que estén súper atentos tanto en Spotify como en YouTube. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.